El amigo y el amigo hermano en la Biblia. Analizar muy bien la palabra amigo. ¿Qué es amigo para ti? En este lado yo le voy a dar una pequeña enseñanza sobre el amigo, como también en el lado natural, como también en el lado espiritual, o en lo terrenal, o en lo espiritual. El amigo es aquel que uno confía hacia la persona. El amigo es el que está en las buenas y en las malas contigo. El amigo no es aquel que te da la espalda, aquel que en un inicio comenzaron una buena amistad y luego al pasar los días te traiciona. El amigo es aquel que cuando llora, él también llora. Cuando te cuenta sus cosas, sus situaciones, y tú también sientes lo que sus situaciones y te choca también, es porque ese es el sentir de un verdadero amigo. Si nos basamos del amigo, el amigo en lo terrenal, es aquel que te va a hablar cosas, la cervecita, el amigo en la discoteca. Ese es el amigo, el que aún todavía no es cristiano. Si nos basamos en lo espiritual, sea el amigo hermano, como dice la palabra de Dios, es aquel que te habla cosas de Dios. Es aquel cuando tú estás dolido el corazón, pero Él te da palabras de aliento de vida para que tú te levantes nuevamente en Cristo Jesús. Mejor dicho, el amigo hermano en Cristo Jesús es aquel alentador que te anima para que tú no decaigas y a pesar de las luchas y pruebas, el aconsejero, un mensajero para tu vida, para que tú no caigas nuevamente al camino de antes. En el lado del amigo, el amigo natural, que no es lo espiritual, es aquel que te va a hablar cosas buenas, pero no va a tener aún el arrepentimiento de Dios, o sea, no está en lo espiritual. Pero ahora, si analizamos bien las cosas, ya que el amigo en terrenal, como no tiene a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador, aún todavía no es cristiano, y cualquier cosa que pasa, te puede dar la espalda, porque aún todavía no tiene un arrepentimiento, y cualquier cosa que pasa puede chocar en una debilidad de que él no puede cambiar, e incluso se te puede armar un problema. Por eso el verdadero amigo, para que sea más confiable en ti, tiene que ser un amigo en Cristo Jesús. Como dice la palabra de Dios, no confíes en el hombre. Es una palabra sagrada que también, al decir eso, habla también directamente hacia los cristianos. Ahora, por el hecho también que uno es cristiano, también no quiere decir que son justos. Un cristiano también puede decaer por un descuido. Si deja de velar, orar, entonces la carne se lo va a hacer débil y puede decaer nuevamente, ya no puede ir a la iglesia, se enfría. La Biblia explica que un verdadero hermano en Cristo Jesús, como dijo Jesús, mis hermanos, mi madre y mi padre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, aquellos que se consagran realmente en espíritu y en verdad. Porque un cristiano, un hermano en Cristo Jesús, es aquel que realmente está lleno del Espíritu Santo, está rendido de todos los actos malos que hacía antes. Que decir, ya no quiero volver nunca más en este carácter, es aquel que renuncia. Y la Biblia lo describe, ese es el amigo y el hermano, aquel que solamente te habla de palabras, solamente de Dios, para que tú te levantes, para que tú reconozcas que hay un Salvador, para que te cuente realidades, cosas de la vida que aún todavía no sabes,
ese es aquel amigo que te da, que expande aliento de vida, que te bendice, no que no te maldice. Pues el amigo terrenal, podríamos decir también entre el amigo terrenal, hay amigos, sí, entre ellos. Pero ¿qué hacemos si aún todavía no tenemos el arrepentimiento? Que cuando sabemos que después de la vida hay dos caminos eternos. Lo más importante es que un amigo reciba el arrepentimiento y que la vida solamente es pasajera. También analicemos también que la Biblia habla, no hagamos en selecciones de amistades. Y muchas veces también hay cristianos que cuando ingresa una nueva alma, una nueva persona en la iglesia, solamente lo miran, ¿a quién será? Le discriminan porque lo ven así, otros llegan, pero hay como nuevos, son inconversos, son nuevos en la iglesia y pueden llegar hasta loquitos, pueden llegar mal cambiados, de mal ropita. Hay cristianos que lo ven así raro, no lo dan la verdadera bienvenida a aquel persona nueva. Y el amor de un verdadero cristiano se reconoce ahí. Por eso la Biblia dice, no haga selección de amistades. Claro que también habla amistades de amigos, como también no hacer selecciones de amigos. Y eso muchos cristianos no lo analizan bien, porque esa persona nueva que ingresa a la iglesia no se le puede dejar solamente mirándolo. ¿Qué se va a sentir esa persona? Cuando sabe muy bien que el más motivo de cada cristiano es que una persona se entregue a Cristo Jesús. Ese es el motivo de Jesús. El verdadero amor de un cristiano es aquel que le da la bienvenida. No solamente lo mira, porque si lo miras ya no va a volver a ir a la iglesia. Y vas a hacer tu reunión de amigos, tu reunión de amistades, en lo cual tú mismo te estás engañando. Dios no quiere selecciones. También la Biblia habla, júntate con sabio y sabio serás. Y vuelvo a repetir, los sabios son aquellos que están buscando en espíritu y en verdad. Y una persona también que busca a Cristo Jesús en espíritu y en verdad, también es sabio, es prudente, sabio de la palabra, porque está lleno del Espíritu Santo. Y si se junta, entonces se cumple la palabra de Todopoderoso. Júntate con sabios y sabio serás. Mas si te juntas con necios, necio serás. Palabra sagrada lo dice Todopoderoso. Lo que Jesús nos enseña es que nosotros realmente debemos comportándonos en amigos y hermanos, y aprendemos a amar al prójimo como a ti mismo. Es el deber de nosotros que debemos expandir el amor. Como cristianos que somos, debemos soltar ese ejemplo, la enseñanza de Jesús, para que otras personas también lleven de saber que esa es la enseñanza de Jesús, y que no hagamos elecciones de amistades, porque también las personas que aún todavía no conocen el arrepentimiento, a ellos se los debe de saber y compartir la humildad de un verdadero amigo. La sabiduría que te dio Dios, repártelo, no le escondas, porque esas personas que aún todavía no reciben el arrepentimiento, si a base de tu enseñanza y a base de tu humildad, la palabra los puede llegar a ellos y puedes saber mucho más. Así que no te quedes callado, reparte, porque realmente hay muchas almas que tienen que saber de la verdad, y Dios quiere que todos seamos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Dios lo bendiga mucho.